No es para menos. Aseguran llevar 30 años conviviendo con espíritus. Los fantasmas siempre están aquí y siempre saben lo que pasa. No les gusta que hablemos de ellos. En cuanto a si se vengarán o no, eso está por ver. Estos espíritus no siempre han sido amistosos, como cuenta la hija de la familia. Recuerdo que cuando era pequeña, unas manos me empujaron por detrás y caí por las escaleras. Le dije, ¿qué te pasa? Y me contestó, ven, mira. Había un enorme cuchillo clavado en la puerta. Si lo que fuera podía clavar un cuchillo con tanta fuerza en la puerta, desde luego podía hacérnoslo a nosotros, a los niños, a nuestras mascotas. Era aterrador. No importa dónde nos vayamos, estos fantasmas nos persiguen. No son las casas las que están embrujadas, sino nosotros. Ante estos aterradores acontecimientos, la familia cambia de domicilio hasta 11 veces. Pero en la última de las viviendas, las cosas empeoran, con un espantoso episodio digno de la famosa película de Hitchcock, Los pájaros. Había como unos 500 pájaros por el suelo del ático. Lo único que pude pensar fue, oh no, por Dios, otra vez no. Nunca vamos a poder librarnos de esto. No sé qué es, pero es horrible. Una horrible pesadilla que, como afirman nuestros protagonistas, no había hecho nada más que empezar. Una vez entré en nuestro dormitorio y nuestro fantasma, al que llamamos George, no había escrito una X como acostumbra, sino morid, vais a morir. Empecé a preocuparme cada vez más. No daba crédito a lo que estaba pasando. No solo me preocupaba la fuerza que tenía el espíritu, sino lo que decía. Estas amenazantes pintadas, que aparecían misteriosamente en las paredes, aterrorizaron aún más a la familia. Incluso consiguieron que las dos hijas del matrimonio se independizaran. Aún hoy, la hija mayor se niega a aparecer ante las cámaras. Mi hermana vive aterrada porque estas cosas no solo ocurren en casa de mis padres, también suceden en la mía y en la de ella. ¿Qué fuerzas misteriosas acosan a los Batzel? ¿Cómo es posible que ni los cambios de domicilio ni la separación de la familia impidan que estos fenómenos les persigan? Desesperados, deciden acudir a especialistas que sucesivamente aportan datos diferentes, pero ninguno consigue unos resultados definitivos. Sin embargo, las conclusiones del doctor William Roll no dejan lugar a dudas. Cuando llegamos aquí, a principios de los años 70, la pregunta era, ¿se tratará de un fenómeno real? ¿Se lo están inventando o quizá les están engañando? La pregunta quedó contestada. Sí, era real. El doctor Roll, equipado con sofisticados aparatos de precisión, descubrió perturbaciones en los campos magnéticos de la nueva vivienda. Según él, allí había una extraña energía. Desde luego, aquí se percibe algo. Los Batzel son una familia muy inusual debido a estos fenómenos, al igual que las personas que los han presenciado. Yo estoy convencido de que todo lo que ocurre aquí es cierto. No somos los únicos a los que les pasan este tipo de cosas. Otras personas experimentan este tipo de fenómenos y no están locos. No hace falta estar loco, pero sí hay que saber qué hacer. Opiniones de expertos, parapsicólogos, videntes. Lo cierto es que el caso Batzel sigue sin resolverse. Una familia resignada a vivir rodeada de fenómenos extraños. O sus peligros. La Ouija es un instrumento enigmático, con un lado esotérico que la comunica con el más allá y otro siniestro que la ha convertido en una especie de droga. Ese será uno de los temas que abordaremos hoy en Otra Dimensión. La historia del cojo de Calanda es uno de los milagros más emblemáticos reconocidos en su día por la Iglesia Católica. Descubriremos documentos oficiales y exclusivos que ponen en tela de juicio este fenómeno religioso.
Los místicos lo utilizan para llegar a Dios, los masoquistas para alcanzar el placer sexual. Otra dimensión se adentra en el laberinto del dolor. ¿Qué llevó a la muerte al antiguo propietario del castillo de San Martín de Valdeiglesias? Se creía la reencarnación de un rey, tuvo una vida controvertida y desafió a los espíritus. Estamos aquí en colocar una cámara de vídeo para sorprender al autor de estos fenómenos inexplicables. De repente, la cámara graba algo inesperado. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? En esta casa ocurren sucesos inquietantes. Los albañiles que la restauran han encontrado las herramientas fuera de su sitio y el propietario, alarmado, ha decidido colocar una cámara oculta para descubrir a los gamberros. Pero lo que la cámara graba es una presencia inesperada. Bueno, la silla en esta toma es algo impresionante, moviéndose por el suelo. Pero lo más sorprendente de este documento es la parte de la lámina de yeso. Si se estuviera cayendo, se habría caído directamente por la fuerza de la gravedad. Pero, sin embargo, fue arrancada. Era algo sorprendente. A muchas millas de ese lugar, en Ohio, otra familia descubre que no está sola. Habían oído ruidos por la noche y por la mañana encontraron cosas fuera de su sitio, platos y vasos rotos. Para descubrir la causa, dejaron una cámara de vídeo grabando y el resultado les provocó mayor inquietud. El vaso se mueve por la mesa, aparentemente él solo. A continuación, la máquina de escribir que no está enchufada. Una silla se separa de la mesa. La mecedora comienza a moverse misteriosamente y escuchamos que la puerta principal de la casa se abre y se cierra sola. Lo he visto innumerables veces intentando buscar alguna prueba de que fueran trucos, pero no la encuentro. Nuestro próximo destino es Turquía, un apacible lago donde habita un extraño animal que no figura en ningún libro de zoología. No les estamos hablando de leyendas, hay unas imágenes que así lo atestiguan. Mide más de 15 metros, no es un cetáceo y tampoco ningún otro animal acuático conocido. Más de 1000 personas lo han visto e incluso un joven científico turco pudo grabar estas imágenes. A pesar de tener una prueba fehaciente de su existencia, desde entonces no se le ha vuelto a ver. Por eso, la criatura se ha convertido en un mito. Algo parecido le sucede al emblemático monstruo del lago Ness. Según las estadísticas, cada vez que alguien consigue captar la imagen de Nessie, este desaparece por un largo periodo sin dejar rastro. Su misterioso perfil abandona la superficie para ocultarse de ojos curiosos. Parece que el lago quisiera guardar su secreto. Lago Ness, Escocia. 36 kilómetros de longitud, 145 metros de profundidad y en algunos puntos hasta 300. La visibilidad de sus aguas frías y turbias no llega más allá de los 2 metros. Ni siquiera las más avanzadas tecnologías le han permitido al hombre explorar la totalidad del fondo. ¿Es este misterioso entorno el hogar de un monstruo? Hace más de 100 años que se dan casos de avistamientos en el lago. Todos coinciden, una enorme criatura asomando a la superficie. Desde siempre, la búsqueda del monstruo conocido como Nessie fue casi una obsesión para muchos. Algunos incluso crearon enormes jaulas para capturarlo.
1934. La primera fotografía de Nessie inunda las páginas de los diarios británicos. La imagen se convierte en la prueba irrefutable de la existencia de la bestia. Las aguas del lago se exorcizan por si el monstruo es la reencarnación de Satán. Los más intrépidos se aventuran al turbio fondo del lago. Nessie está ahí y quieren encontrarlo. Pero en 1989, horas antes de su muerte, el autor del documento confiesa que se trata de una foto trucada. Desde entonces, muchos niegan la existencia de Nessie. Pero ¿cómo se explican estas otras fotos? En muchos casos, no se ha podido demostrar que sean falsificaciones. Además, los avistamientos del monstruo continúan. Surgen varias teorías. La más extendida afirma que Nessie es un plesiosaurio. Su largo cuello, sus aletas y su enorme cuerpo coinciden con el del prehistórico dinosaurio que habitó la Tierra hace millones de años. Hoy las investigaciones en el lago Ness prosiguen. Todos los días se recogen sedimentos del fondo en busca de pruebas de la existencia del enorme ser. También se registran gran parte de los movimientos del interior del lago a través de un sonar, pero de Nessie ni rastro. Sin embargo, la ausencia de pruebas científicas no significa nada para las miles de personas que afirman haber visto a Nessie. Después de todo, tampoco se han descubierto pruebas científicas que nieguen su existencia. Continuamos hablando de misterio en otra dimensión. Los expertos dicen que normalmente un fenómeno poltergeist está asociado a un lugar determinado, a un espacio donde ocurrió algo. Vamos a alojarnos en una misteriosa habitación de hotel. ¿Se atreverían a pasar aquí una noche? En 1994, el Hotel del Coronado de San Diego fue objeto de una minuciosa investigación. Varios clientes habían informado de que en las habitaciones se estaban produciendo fenómenos paranormales. Una de las pruebas recibidas fue esta grabación. Muchos afirmarían que se trata de un fantasma, pero el experto Tim Mayhew no encuentra en esta imagen nada concluyente. Como no se ve la parte de atrás de la puerta, alguien podría haber puesto algo, una barra por ejemplo, que la abriera y cerrara. Las imágenes serían más creíbles si se viera la puerta entera, por delante y por detrás. Analizando la imagen con más detenimiento, se observa una sombra que puede ser no de un fantasma, sino de una presencia humana que abre la puerta. Sin embargo, en la misma habitación se obtuvo esta imagen para la que Tim Mayhew no encuentra explicación. Aquí no hay barras ni manos que abran puertas. ¿Cómo saber qué es lo que vemos? Podemos pensar que muchos de estos fenómenos son pruebas de la existencia de espíritus del más allá. Encontramos puertas que se abren y luces inexplicables en hoteles embrujados o en casas abandonadas, pero nunca podremos tomar una grabación como algo irrefutable. En unos minutos nos embarcaremos en un avión cargado de misterio. La han visto, la describen como un ser de luz similar quizás a una virgen. ¿Quién es este ente protector? Cuenta la leyenda que el bandolero malagueño Zamarilla, perseguido por la autoridad, se refugió en una ermita donde la Virgen lo cubrió con su manto, haciéndole invisible a los ojos de sus perseguidores. Ahora, esta leyenda cobra vida en las experiencias vividas por estas tres mujeres en diferentes épocas, pero con muchos puntos en común. Según relatan, siendo niñas, una entidad misteriosa las salvó cuando sus vidas estaban en peligro. Trinidad Collado aún busca respuestas al extraño suceso que vivió en El Picazo, un pequeño pueblo de Cuenca.
Era la tarde de Nochevieja de 1943. El frío era intenso. Trinidad era una niña y salió de casa para comprar algo de pan. Tras cumplir el encargo, abandonó la panadería para regresar a casa, pero nunca llegó allí. De pronto se encontró ante una choza situada a varios kilómetros del pueblo. ¿Cómo apareció en aquel lugar? Eso no lo recuerdo. Y andando no podía ser. Yo allí donde estuve no había estado nunca. Que me daba la sensación como si fuera de otro mundo, aquello, estuviera en otra parte. Algo indujo a Trinidad a entrar en aquella choza, como si supiera que allí nada malo podría pasarle. Una vez dentro, vio un fuerte resplandor y la figura de una mujer que, callada, permaneció a su lado. Pero aquí la gente me buscaba y todo y no me encontraron y pasaron por allí por la choza. Se quedó dormida al abrigo de su dama protectora hasta el amanecer. Entonces me dijo la Virgen, sal que va a pasar un hombre. Y ya no la vi más. Como aquella voz profetizó, la niña encontró en su camino a un hombre que la cargó sobre su espalda para llevarla de vuelta a casa. Y fue solo en ese momento, al entrar en contacto de nuevo con otro ser humano, cuando Trinidad comenzó a sentir el intenso frío que no había percibido durante la noche. ¿Cómo podemos interpretar esta extraña experiencia? Yo pues como un milagro. Yo lo interpreto como un milagro. Tras regresar al pueblo, Trinidad fue llevada a la iglesia, donde reconoció a su dama protectora. Era la Virgen del Rosario. Pero este no fue el primer caso. En 1896, Encarnación Hernández salió sola de su casa en el pueblo alicantino de Rojales, una tarde de enero, cuando apenas contaba con 4 años de edad. Desorientada, subió a un monte cercano, quedando a merced del frío y los animales. Todos se fueron a buscarla al campo, al monte. La buscaban por el río, cerraron las compuertas de las acequias también, para ver si estaba por las acequias y eso, y no la encontraban. Al día siguiente, divisaron su cuerpo en el fondo de este barranco, el Barranco del Búho, muy lejos del sitio donde la pequeña dijo después haber pasado la noche. Y cuando sus tíos pudieron bajar y acercarse a ella, se levantó también, y dice, Encarnaciónica, pero tú no has pasado frío esta noche con la noche, no nos has oído cuando veníamos con faroles buscándote y llamándote. Dice, no, sí que los oía. Dice, ¿cómo no nos...? Dice, es que una mujer me tapaba con un delantal y me decía, mañana vienen por ti. Tú no sufres, mañana vienen por ti. Y yo no he pasado frío porque ella me tapaba con el delantal. Encarnación también recordó haber estado jugando con un niño durante las horas que estuvo ausente. Tal vez se tratara de un ángel protector. No hay duda de que alguien o algo mantuvo a aquella niña a salvo del peligro. Pero lo que nunca recordó es cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada al día siguiente. No, ella no fue consciente, se encontró en el barranco al otro día. Pero la gente pensó eso, que si ella cae rulando de donde estaba abajo, pues se hubiera lisiado. A pesar de su corta edad, identificó sin dudarlo a la Virgen del Carmen como su dama protectora. Aquella imagen vestía un hábito marrón que la niña reconoció como el delantal. En la Navidad de 1979 tuvo lugar el caso conocido más reciente. Antonia Tamayo tenía 4 años. Apareció ilesa tras pasar 3 días y 3 noches perdida en los Montes Nevados. Según dijo, una misteriosa señora había cuidado de ella. ¿Fueron estas personas protagonistas de un milagro? ¿O se abrió ante ellas una misteriosa puerta hacia otra dimensión? Alguna gente cree que realmente existen guardianes espirituales que nos acompañan durante toda la vida.
Esta es la historia de una niña que tiene algo diferente de las demás. Cada vez que le hacen una fotografía, junto a ella aparece una inquietante presencia. Se llama Carissa, aún no ha cumplido 8 años y su mirada es de una profundidad estremecedora. Sabe que despierta curiosidad, aunque todavía no entiende bien la razón, porque los fenómenos que tanto sorprenden a todos han estado siempre a su lado. No dejaba de mirar detrás de mi hombro izquierdo y se reía, no dejaba de reírse. Entonces la dejé en el suelo, la tumbé en un edredón y le hice 3 fotografías. Cuando las revelamos, había en las fotos como una de luz, al que la niña miraba fijamente. Nadie puede ver estas imágenes fantasmales, pero están ahí. Fotografía tras fotografía, a lo largo de los años, estos entes han sido captados rondando cerca de Carissa. Su familia no sabe lo que hay detrás de este fenómeno, pero sí tiene claro que sea lo que sea, no es de este mundo. Hasta que alguien me pueda dar una buena explicación, yo seguiré pensando que se trata de seres del más allá, que nos permiten fotografiarlos. Carissa no entiende bien lo que le sucede. Solo ella podría dar alguna explicación, pero cuando se le pregunta nunca da una respuesta concreta. A veces comenta que sus amigos le están asustando, pero otras ríe con ellos, sin que nadie a su alrededor pueda comprenderla. Lo único que la familia puede hacer por ahora es aceptar la presencia de esos seres, guardianes espectrales que llevan toda la vida a su alrededor. Solo Carissa podrá contar algún día lo que realmente ve. Esta noche vamos a presenciar un avistamiento ovni excepcional. Miles de personas en diferentes partes del mundo vieron y grabaron un objeto extraño surcando el cielo. Otra dimensión ha conseguido esas imágenes y esta noche, por primera vez en España, veremos qué contienen esas grabaciones. La luna cubre por completo al sol. Estamos ante un eclipse. En México, miles de personas se preparan para la observación de un fenómeno que quedará ensombrecido por otro suceso todavía más excepcional. Pocos días después del eclipse, la principal cadena de televisión mexicana recibió 5.000 vídeos de lo que parecían ser diferentes objetos voladores. Esta fue una de las imágenes más inquietantes. Se trata de una nave metálica con forma de platillo que apareció en el cielo instantes después de producirse el eclipse. Los ovnis que se vieron son algo excepcional porque 17 personas de 4 ciudades diferentes grabaron el mismo objeto. ¿Por qué iba a creer en los ovnis? Nunca había visto ninguno. Cuando este hombre, completamente escéptico sobre asuntos extraterrestres, puso en marcha su cámara, se encontró con un objeto metálico y brillante dando vueltas sobre su cabeza. Estaba muy nervioso. Quería enseñárselo a todos. Había grabado un ovni, un ovni. A partir de ese momento empecé a creer. Objetos voladores no identificados grabados a la misma hora en 4 ciudades distintas, situadas a varios kilómetros de distancia. Los descreídos se apresuraron a dar su versión. Se trataba, sin lugar a dudas, de algo tan simple como un globo. Pero esta posibilidad quedó rápidamente descartada. Al aumentar la imagen, se ve cómo el platillo metálico perturba el espacio que tiene alrededor, dejando un rastro parecido al de una estela. Si se tratase de un aparato grande, el humo se desplazaría hacia arriba. El hecho de que se expanda por todos lados sugiere que se trata de un objeto pequeño diseñado por el hombre. Todo el mundo miraba el cielo durante el eclipse. Era un buen momento para urdir un engaño.
Si fue un engaño, el complot se desarrolló a nivel mundial porque pocos meses después se grabaron idénticas imágenes en Japón, el mismo objeto recogido en vídeo a 6.400 kilómetros de distancia. Esa nave no fue el único avistamiento que tuvo lugar ese día. Observen este grupo de 24 objetos luminosos como estrellas. Se mueven cada uno en un sentido, ignorando la dirección del viento y las corrientes. Sin embargo, componen todos ellos una única figura en la que además se observan extraños movimientos. El objeto se mete en la nube, sale de la nube y se vuelve a meter. No solo nos está diciendo, mirad, estamos aquí, sino que está desplegando una modalidad de vuelo que nosotros no conocemos. ¿Qué significa semejante actividad en los cielos? ¿Se trata tal vez de aeronaves alienígenas que observan nuestro comportamiento desde el espacio? Una vez más, la comunidad científica resta valor a estas pruebas gráficas. Nosotros, el pueblo, vamos a demostrar que es verdad. No van a ser ni los científicos, ni las autoridades, ni los militares. Nosotros, cientos de miles de videoaficionados, vamos a poder aportar pruebas que se verán en todo el mundo, para que se enteren de que no estamos locos y de que no somos una banda de lunáticos. Tal vez falten todavía muchos años para que los testigos de estas escenas logren demostrar al mundo su verdad, o puede que no lo consigan nunca, pero entre tanto, estas imágenes son la prueba que mantiene la ilusión de millones de personas en todo el mundo. Hubo un hombre conocido como el Cojo de Calanda, al que supuestamente por intervención divina se le restituyó una pierna amputada. Es uno de los milagros reconocidos por la Iglesia Católica, pero hoy la investigación de los documentos del proceso eclesiástico realizado en su día pone en tela de juicio la veracidad de este hecho prodigioso atribuido a la Virgen del Pilar. Otra dimensión analiza los legajos del sumario. Calanda, el pueblo de Teruel en el que nació Luis Buñuel y donde en Semana Santa retumban los tambores hasta que sangran las manos, guarda también uno de los más prodigiosos milagros de la Iglesia. Según la creencia católica, en 1640 la Virgen del Pilar restituyó la pierna a un hombre al que se la habían amputado unos años antes. Se trataba de Miguel Pellicer, el Cojo de Calanda. Hoy, 361 años después, hay quien sostiene que todo fue un burdo engaño. Miguel Pellicer era un joven al que su pueblo pronto se le quedó pequeño. Con 20 años salió de Calanda y emigró a Castellón. Allí un carro le arrolló. Una rueda pasó por encima de su pierna derecha. Malherido, ingresó en el hospital de Valencia, pero allí no encontró consuelo a su dolor. El joven se marchó de una forma un tanto extraña, ya que en el registro del hospital consta su ingreso, pero no su salida. Según el relato de la Iglesia, Pellicer, malherido, se trasladó hasta Zaragoza. Durante todo el trayecto, el joven se ganaba el sustento pidiendo limosna por los caminos. Su herida en la pierna conmovía a cuantos le veían. Una vez en Zaragoza, acudió al hospital de Nuestra Señora de Gracia. Antes de entrar en el hospital, él va al Templo del Pilar y se encomienda a la Virgen María. Y luego ya entra en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Era por los primeros días del mes de octubre, del año 1637. Y entonces el médico ve que no puede hacer nada por la pierna, que la tenía muy flemorizada, y decide cortar. A partir de entonces, Miguel Pellicer veía cómo su tara física hacía multiplicar las limosnas en la puerta de la Basílica del Pilar. Hay una copla de estos romances de ciego que habla así: 2 años y 5 meses, cosa cierta y aprobada por médicos cirujanos que la tenía cortada. En esa cancioncilla se explica que durante 2 años y 5 meses Miguel está sin pierna, pidiendo en la puerta del Pilar de Zaragoza limosna para vivir.
hasta que un día decidió volver a Calanda. Allí la sorpresa fue mayúscula. Miguel había regresado sin pierna. A los pocos días, la noche del 29 de marzo de 1640, ocurrió el supuesto prodigio. Pellicer, cansado, se acostó en uno de los cuartos de su casa. Mientras dormía entró su madre y, asombrada, vio que tenía las dos extremidades. El joven solo atinó a decir que había sido la Virgen del Pilar la que le había restituido la pierna. Aquella noche nació el milagro de Calanda. Hoy, más de 3 siglos y medio después, algunos historiadores consideran que esta es una de las manchas negras en la historia de la Iglesia. La pierna no fue amputada jamás. Cuando leemos los documentos nos damos cuenta de que el cirujano, Juan de Estanga en este caso, dice que le parece que era la misma persona al que él amputó en su día una pierna. Pero estamos hablando de que en el Hospital de Gracia de Zaragoza había la friolera de 400 personas diariamente que entraban y salían y las amputaciones estaban a la orden del día. Según esta versión, la Virgen del Pilar nunca restituyó la pierna a Pellicer porque nunca le faltó. ¿Cómo es posible que algunos lo vieran con una sola extremidad? El cojo de Calanda sabía muy bien cómo atarse la pierna hacia atrás. Pellicer habría sido descubierto con la extremidad desatada. Entonces, si no fue un milagro, ¿qué ocurrió? Otra dimensión ha tenido acceso a documentos de la época donde se demuestra que el máximo impulsor del milagro, Giuseppe Herrero, vicario de Calanda, había sido denunciado ante la Inquisición por presuntas malas costumbres. El Santo Oficio le pisaba los talones. De este modo, el milagro fue para él un balón de oxígeno que le permitió librarse de un proceso inquisitorial. A Pellicer, el milagro le dio fama para seguir pidiendo más limosnas, hasta que, con 30 años, falleció en este pueblo de Zaragoza, Velilla de Ebro. Sus restos aún reposan en este erial donde se encontraba el antiguo cementerio. En 1950 se exhumó el cadáver. Los forenses comprobaron que en la tibia derecha había una marca a la altura de donde el carro le pasó, pero no se halló ninguna señal de la supuesta amputación. Los huesos del cojo siguen allí, olvidados sin que nadie se preocupe de ellos. ¿Cuál es la verdad de lo ocurrido? ¿Es esta la historia de un pícaro ávido de limosnas como el Buscón de Quevedo? ¿O tiene razón la Iglesia al defender que la Virgen del Pilar restituyó la pierna al joven? De momento, estas dos posturas son irreconciliables. ¿A qué se puede llamar realmente milagro? En la lista de siniestros de la historia de la aviación figura un accidente que podría pasar como uno más, pero algo inexplicable sucedió a varias personas que viajaban en ese avión, algo que modificó lo que parecía un trágico e inevitable final. Febrero de 1989. Pasajeros y tripulantes se disponen a iniciar el vuelo 811 de United Airlines con destino Nueva Zelanda. Nunca llegarían. Aquella mañana el piloto del vuelo sospechó que el fin de su carrera iba a ser dramático. Incluso confundirse con los faros de un coche. Pero si lo observan atentamente, se darán cuenta de que los movimientos de estas luces no corresponden a los de ningún vehículo conocido por el hombre. Estas imágenes están grabadas en Pineda de Mar, en Barcelona, en días distintos y siempre por la noche. En general, las filmaciones que se acostumbran a recibir suelen ser pues, muy borrosas, de muy poca trascendencia, en general solo luces. Pero esta es de un carácter excepcional. Prácticamente te diría que no hay otras tan nítidas como estas en España. Podemos ver claramente dos potentes luces que se acercan hacia el observador que lo estaba filmando el vídeo, una cúpula claramente y también una luz inferior tipo flash que delimita claramente este objeto. Las imágenes han sido analizadas fotograma a fotograma para detectar su procedencia. Casi 3 horas de grabación que han inquietado a los expertos.
Los estudios preliminares efectuados por laboratorios de prestigio demuestran que no se trata de ningún montaje. Tampoco se trata de nada conocido, es decir, no es ni un avión militar ni ningún ingenio fabricado por el hombre. Destellos luminosos en apariencia diferentes, pero que sospechosamente se presentan siempre en el mismo lugar. No parece haber dudas sobre su naturaleza. Se trata casi con certeza de algún tipo de nave. Y lo más inquietante, tal vez nos encontremos ante un mensaje codificado de luces que alguien intenta hacernos llegar y que desgraciadamente no estamos todavía preparados para comprender. Esta noche, en unos momentos, nos adentraremos en los misterios de un artilugio que muchos consideran instrumento diabólico. ¿Qué peligros se esconden detrás de la Ouija? ¿Intervienen en este hipnótico juego los espíritus o es una traición de nuestra mente? ...432, con don Álvaro de Luna, quien lo mandó construir y curiosamente murió decapitado. Una etapa trágica que parece terminó con la enigmática muerte de Juan Fernández Ganza, uno de sus últimos propietarios. Era el año 1985. Encontraron su cadáver tumbado en la cama con un tiro en la sien. La misma cama donde había dormido Juana la Loca. A pesar de su afición a la bebida, murió sobrio. El caso se cerró como un suicidio, pero los que mejor le conocieron no aceptan esta versión. No creo que él quisiera matarse en ningún momento. Al contrario, un hombre vital, era luchador. Juan tiraba bien, disparaba bien con las dos manos y no era un hombre temeroso. Si hubiera tenido que suicidarse, se hubiera suicidado aquí, en esta sala, con su rey y brindando con las botas de montar, los pantalones de montar, porque estaba lleno de ritos, entonces nunca se hubiera suicidado en la cama, es que eso no me entra en la cabeza. María Jesús, que convivió con él durante 5 años, piensa que alguna extraña energía del castillo pudo influir en su trágico final. Una vez un mago, un señor, me dijo que él veía que esto era un sumidero y no sabía si entraba la energía o salía, pero siempre era negativa. Juan movería unas energías muy negativas, no tenía prejuicios, saltaba por encima de cualquier cosa. Juan Fernández Ganza era un hombre con un oscuro pasado y un carácter contradictorio y en ocasiones violento. Vivía como un señor feudal en pleno siglo XX. Se hacía llamar Marqués del Valle y decía que este castillo había sido suyo en otra vida. Juan creía en la reencarnación. Era Piscis y siempre tenía regresiones y siempre estaba hablando de su rey, de Carlos II. Él decía que él había dedicado su vida a cuidarle y siempre lloraba por él. Su fascinación por Carlos II se vio reforzada cuando un historiador acudió a la fortaleza buscando pruebas de que este monarca había tenido una hija, cuya existencia fue ocultada para acabar con la dinastía de los Austrias. Según esta teoría, este lugar se convirtió en su prisión. Tal vez fuera el espíritu de aquella supuesta descendiente real la presencia que María Jesús sintió a su lado durante su vida en el castillo. Como si una energía positiva librara una continua batalla contra el lado oscuro de estos muros. Un escenario en el que su dueño gustaba desafiar las fuerzas ocultas, realizando sesiones de Ouija en las que, al parecer, surgía el espíritu de Carlos II. Todos pensaban que era Juan quien simulaba las apariciones, pero lo cierto es que algo flotaba en el ambiente. El temor a posibles maldiciones no tardó en extenderse por el pueblo.
Decían que quien discutiera con Juan dentro del castillo tendría un final fatídico. El diestro Luis Segura murió 15 días después de visitarlo. Cayó mientras toreaba, pero su fin no lo marcó un toro, sino un fulminante ataque al corazón. Nadie podía evitar temer a un hombre dado a los excesos y que tenía como mascotas a una pareja de leones. Sí organizaba orgías, de vez en cuando soltaba unas leonas, las mujeres corrían, él se divertía, etc. Pero no solo las mujeres, cuando iban los hombres también soltaban los leones. Pero para ver las reacciones de la persona. Un extraño anfitrión que disfrutaba utilizando las tragedias ocurridas en su castillo para potenciar su lado más sarcástico. Presumía de que en su bodega habían sido enterrados 3 miembros de la Guardia Mora de Franco. Y él decía que por eso el vino de San Martín que él tenía era el mejor vino que había, porque se había muerto, decía. Tras la muerte de Juan, surgió otro macabro rumor cuando unos restos humanos aparecieron bajo el suelo de la capilla. Lo que para algunos no podía ser otra cosa que una mujer emparedada por Juan, resultó ser finalmente el hijo de los varones de Sacrolirio, anteriores propietarios del lugar. La muerte de Juan Fernández Ganza sigue siendo un misterio, como lo es también que con él terminara el influjo negativo de este castillo. Sus actuales propietarios quieren limpiar cualquier rastro oscuro utilizándolo para actividades culturales y realizando excavaciones para determinar su verdadera antigüedad. En verano se celebran conciertos en el patio de armas. Varios testigos aseguran que con los primeros acordes se desata un terrible viento que hace volar las partituras por los aires. Dicen que a Juan no le gustaba la música.